en el amor de Cristo, que se vacune. Según yo, creo que yo ya llevo 3 vacunas. Yo ya llevo 3 vacunas, mi esposa también, y ha sido de bendición. Siempre antes de vacunarlo le hemos pedido a Dios, Señor, que esto sea de bendición. Así como cuando comemos, ¿verdad? Bendecimos los alimentos en el nombre de Jesús y que sea de bendición para nosotros. Amén. Entonces yo se lo ruego, se lo estoy rogando, no se lo estoy mandando, ¿eh? Así como el apóstol Pablo dijo, ahora yo, Pablo, anciano, te ruego. Hoy le estoy rogando a la iglesia de Cristo que se vacune, para bien suyo y también por su familia. Amén. Sobre todo los que tienen personas de la tercera edad, tienen que hacerlo. Si tienen niños pequeños también, porque como a los niños pequeños no les da, sí ha habido fallecimientos, lo aceptamos, sabemos que sí, pero son muy pocos, porque los niños son vectores, porque como tienen todas las defensas al tope, ¿verdad? Están nuevas esas máquinas, recién aceitadas, ¿verdad? Ellos son vectores, o sea, son transmisores de este virus. Entonces, cuando hay niños pequeños son, y ahorita más porque no se ha vacunado, si no mal recuerdo, están vacunando ya de 8 a 12 años, pero de 0 a 8 años no están vacunados y no los van a vacunar a corto plazo. Gracias a Dios que a ellos no les hace daño, pero ellos pueden ser vectores para poder enfermar a otras personas. Entonces, acuérdense que nuestra fe no está en la vacuna, está en Dios. Amén, amén, amén. A ver, levante su manita. ¿Quién tiene una marquita en su brazo del lado izquierdo por una vacuna? Todos, ¿verdad? Los gringos dicen que es una vacuna que marcan a las reses. Así lo dicen. Los americanos, cuando están en migración, les revisan el brazo, porque los americanos no tienen esa marca. Dicen, es que a los mexicanos los marcan como reses. Está terrible el asunto, ¿eh? Son bien burlones los americanos. Pero es la marca de que se vacunó con, la verdad no me acuerdo, mi esposa bien que se lo sabe, ¿verdad? Pero es una vacuna que incluye, creo que ya son 5 enfermedades que previene. La pentavalente, y entonces ahí se marca, y esa es una forma de saber que por eso Estados Unidos es vulnerable a muchas enfermedades, porque no tiene esa vacuna. Y creo que en esta guerra, creo que lo supieron muy bien, y por eso hicieron dice nuestro apóstol, una pandemia. Entonces usted no se preocupe, estamos en las manos de Dios. Amén. Yo lo único que sé ahorita es que Dios viene con cosas grandes para nosotros. Amén. Acompáñeme al libro de Éxodo 25:8. Éxodo 25:8. Gracias a Dios vamos avanzando. La verdad que ni va a parecer bache, porque si fuera un bache hubiéramos suspendido cultos, pero no se suspendió ningún culto, no se va a suspender ningún culto. Y el centro de estudios, hermano, yo creo que también la vamos a librar, gracias a Dios. Y estoy esperando que, ya la verdad le voy a ser honesto, vamos a hacer una campaña internacional. Déjeme explicarle. En la semana estaba yo escuchando en el radio que gracias a la tecnología ya no hay barreras. Y entonces el centro de estudios lo vamos a abrir para quien quiera estudiar de habla hispana a donde quiera. Porque con medios electrónicos lo quieren escuchar en Japón un mexicano, pues que lo escuche. Lo quiere escuchar un mexicano allá en Estados Unidos, lo va también a escuchar. Y yo creo que eso Dios quería enseñarnos. Amén. ¿Ya tiene Éxodo 25:8? Gloria a Dios. Hoy le digo que no tenga frío hasta que no vea pingüinos. Usted no diga que hace frío. Usted diga que la presencia de Dios está en este lugar y que nos va a acompañar y que cuando empecemos a sacar las cosas, yo así lo creo, la gloria de Dios también va a estar ahí. Para que cuando nos pasemos a ese nuevo lugar, la gloria de Dios va a posar en ese lugar. Y ahorita me voy a dar a entender. Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Voy a volver a repetirlo. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El tema de hoy, Emmanuel. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por este día. Te damos gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra,
de escuchar tu voz. Te damos, Señor, la gloria y la honra porque la revelación no es de los grandes, sino de los pequeños. Y hoy, Señor, nos hacemos pequeños delante de ti para recibir esa revelación que viene del cielo. Que podamos hoy, Padre eterno, recibir el rema que tú tienes para nosotros y que nuestro corazón esté confiado en tus promesas, no en lo que cree el mundo, aún ni siquiera en lo que nos inculcaron nuestros padres, menos aún, Señor, en lo que nosotros pensamos, sino que nuestra fe, nuestra convicción, nuestra esperanza está en ti y lo que tú, Señor, nos enseñas a través de tu bendita palabra. Bendigo a este pueblo, Señor, diligente que está siempre buscando de ti y de tu palabra. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Y todos aquellos, Señor, que nos escuchan a través de los medios electrónicos, yo los bendigo con todo mi corazón para que sigan, Señor, pertenecientes a esta iglesia, a esta familia espiritual que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele fuerte palmas al Rey de Reyes. Dele fuerte palmas al Rey de Reyes. Pero fuerte, hermano, eso no es para el Rey. Para el Rey es con todas nuestras fuerzas. Para aquel que hace milagros, para aquel que hace prodigios, para aquel que sigue siendo el mismo. Gloria a Dios. Nosotros miramos la instrucción que Dios le dio a Moisés. Y Dios le dijo, harán un santuario para mí, es decir, una casa. Y Dios le dice, haré una casa y habitaré en medio de ellos. Pero nosotros miramos que sí, Dios habitó en el Antiguo Testamento ahí con ellos, pero no estaba tan cercano. Porque el templo estaba, digamos, al centro de Israel, de alguna manera al centro, no estaba 100% al centro, pero que estaba ahí. Y que si alguno de las diferentes tribus quería ir a adorar a Dios, tenía que ir hasta Jerusalén. Ahí en Jerusalén estaba el templo de Dios, estaba el tabernáculo de Dios. Cuando le tocó, ¿verdad?, a David. Pero en el Antiguo Testamento la Biblia dice que estaban las 12 tribus alrededor del tabernáculo. Lo mismo, el pueblo tenía que ir al tabernáculo para adorar a Dios, para estar cerca de Dios. El único que siempre estaba con el Señor era Moisés, porque la Biblia dice que Moisés hablaba con el Señor cara a cara. Es decir, que aún Moisés tenía que transportarse de su casa ahí a hablar con Dios, en medio de los dos querubines. Pero ojo con esto, porque dice, habitaré en medio de ellos. Es decir, que iba a habitar, pero no con ellos, sino en medio de ellos. Quiere decir que hoy estamos reunidos y si esta palabra fuera todavía para este tiempo, el Señor estuviera en medio, aquí en el templo. Pero no estaría en nuestras casas, no estaría en nuestros trabajos, porque estaría en medio, ahí en un punto medio. Pero cuando miramos el libro de Zacarías, capítulo 8, versículo 3, dice aquí, ¿ya lo tiene? Zacarías 8:3, ese está muy fácil. Dice, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén será llamada ciudad de verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Vuelve a repetir, en medio. Pero vamos a ir avanzando en este tema, porque aquí nosotros podemos observar que para que Dios more, habite, viva en medio de nosotros, dice aquí que tiene que haber una restauración. Y por gracia de Dios, este año que es llamado un año del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a restaurar todas las cosas. Está restaurando almas, está restaurando mentes, está restaurando posiciones, está restaurando bendición, amado hermano, a manos llenas. El día de hoy que tuvimos una plática con los hermanos hombres, estuvimos ahí un cúmulo de hermanos y en la plática, en la charla, ¿verdad?, se hablaba de que a lo mejor habíamos como hombres perdido la autoridad. Pero yo le dije, en Dios, aún si nosotros cometimos el error como hombres de perder nuestra autoridad, Dios nos la regresa. Y eso es algo bueno. Quiere decir que está habiendo una restauración. Y ojo con esto,
Porque muchas veces cuando nos atañe una enfermedad, queremos que Dios sane esa enfermedad. Pero lo primero que Dios hace es restaurar el alma. ¿En qué nos basamos? Cuando Jesucristo estaba en una casa, dice la Biblia que metieron un paralítico. Y entonces cuando vio, dice la Biblia que Jesús vio esa hazaña que hicieron de colgar al paralítico y todo, dice que le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y entonces pues la gente se quedó pensando, ¿verdad? Como diciendo, no hizo nada. Porque el quitar pecados, el restaurar a que tengamos vestiduras blancas no se ve. No es algo que se pueda ver con los ojos físicos. Entonces por eso Jesús les dice, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Y entonces, después de haberle perdonado sus pecados, le dice, muy bien, levántate de tu... Hay mucha diferencia de Emmanuel, Dios con nosotros, a está con. Ya vino a cambiar ese el en medio de a con. Lo voy a explicar de otra manera. Si en una casa viven 5 personas y que diga Dios está en medio de esas 5 personas. Pero cuando decimos Dios está con, entonces, aunque esas personas se separen, vayan a sus labores, Dios sigue estando, porque dice, Dios está con. Entonces, hermano, la diferencia es abismal. En el Antiguo Testamento los judíos lo único que tenían era, Dios está en medio de su pueblo. Pero ahora a través de Cristo Jesús dice, Dios está con cada uno de nosotros. Bendito sea su santo nombre. Porque eso, hermano, eso ya es una diferencia, hermano, abismal, gigantesca. Pero una de las cosas que vamos a recibir y estamos recibiendo y ya también hemos recibido es restauración. Por eso, hermano, cuando el Señor me empezó a enseñar algunas de las cosas ministeriales, Dios me puso un convencimiento que no era importante el número de personas. Es decir, que no tiene éxito una iglesia que sea grande. No tiene un éxito una iglesia que sea multitudinaria si no se han restaurado almas. Porque de nada sirve tener un gran cúmulo de cristianos, un gran cúmulo de personas alabando y danzando a Dios, si el resto de la semana no ha sido restaurada. Si durante la semana, hermano, se olvida de Dios. Y la gente puede decir, es que yo no me he olvidado de Dios, yo oro, yo leo la Biblia. Sí, pero si no estás cumpliendo su voluntad, entonces no estamos, hermano amado, estando cerca de Dios. Entonces, hermano amado, la buena noticia es que Dios nos está haciendo crecer en número. Pero yo le pedí al Señor y le rogué, le dije, Señor, que tu crecimiento sea conforme a tu orden. Dije, de nada serviría que fuéramos 100 personas, 1000 personas y que no hubiera restauración. Porque en el libro de Génesis se pone el principio, fructificar y multiplicar. Es decir, que primero tiene que haber un crecimiento en madurez, un crecimiento de restauración dentro de la iglesia, para posterior hacerla crecer. Entonces, amado hermano,
Dios nos quiere restaurar. Bendito sea su santo nombre. Mateo 1:23. Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios está con nosotros. Ya ve la diferencia, ¿verdad? Ya no es en medio de, sino con nosotros. Diga, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dígalo una vez más, Dios está conmigo. Gloria a Dios. Dios quiere que entendamos que Dios está con nosotros. Y la Biblia dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios, mire, tan sencillo como esto, si Dios no estuviera con nosotros, hoy estuviera muy triste. Porque dirá, ¿dónde nos vamos a reunir? Yo diría, ¿y ahora dónde voy a ver a los hermanos? Y ahora, pero como Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como Dios está con nosotros, Él nos está restaurando. Como Dios está con nosotros, se vienen cosas, hermano, extraordinarias. Y créanme que cuando yo digo que se vienen cosas extraordinarias, no es mi buen deseo. Porque entiendo que un buen deseo puede pasar, pero la palabra de Dios nunca pasará. Es decir, que cuando el Señor me da ciertos versículos o me da ciertos mensajes proféticos, no lo hago con hermanos, gloria a Dios, crea que Dios es bueno. No, es porque estoy convencido de lo que Dios va a hacer en medio de nosotros. Cuando nos tocó la pandemia en el año 2020, a nosotros nos tocó nuestro último servicio. En ese momento hicimos un servicio grande, hicimos comida y todo. Fue nuestro último servicio. Pero Dios también nos sustentó de una manera poderosa. Porque ya sabíamos más o menos, bueno, ya sabía cómo medio grabar. Y entonces el pueblo de Dios no se quedó sin alimento. Hermano, fue una cosa tremenda. Porque los hermanos, pero es que ¿dónde nos vamos a reunir? No se preocupe, desde su casa. Y varios hermanos me recuerdo que tuvieron que comprar internet para decir, no me voy a perder ninguno de los servicios. Yo todavía tengo las fotos. Evidencia de que como estaban viendo la prédica, les decía, mándenme su selfie para ponerla en las redes sociales. Y ahí los hermanos, unos medios despeinados, otros más peinados. El único que sí se tenía que bañar era yo. Porque todos estaban en la comodidad de su casa viendo la prédica, la palabra de Dios, que Dios... Teníamos servicio completo, hermano. Se cantaba, se alababa y teníamos nuestra prédica. En un tiempo dificilísimo, pero Dios nos sustentó. Yo me recuerdo que en ese momento me enfermé como de la garganta porque no teníamos grandes cosas, no teníamos micrófono para el teléfono. Bendito Dios, Dios nos proporcionó uno, pero como era ambiental, aquí se oye muy bien, pero ese micrófono no se oía bien ahí en la casa. Y yo gritaba, hermano, y gritaba para que me oyeran. Ya después Dios me dijo, ya no grites tanto, cómprate un micrófono. Pero Dios nos sustentó. Y hoy en día Dios te quiere seguir sustentando porque Dios está contigo. Diga el que tienes a la par, no le digas Dios está contigo, dile Dios está conmigo. Dile. Está conmigo, dile. Porque es lo que significa Emmanuel. Ahora sí dile, hermano, Dios también está contigo. También dile. Dios está contigo. Cuando miramos el Evangelio, dice la Biblia, que Jesús vino y habitó. Mire, vamos a verlo. Juan 1:14. Estoy emocionado. Híjole, ya no puse el tiempo, pero vamos a tratar de respetar aquí el tiempo. Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Pero entonces dice, vino y habitó entre nosotros. Otra vez el entre, a pesar de que es Jesús. Pero por eso dijo Jesús, es que les conviene que me vaya. Porque Jesús, hermano, estaba entre el pueblo de Israel, pero no podía estar con cada uno de ellos. No podía estar aún dentro de ellos. Pero llegó el tiempo del Espíritu Santo. El tiempo que a Dios le plació que el Espíritu Santo
tratara con el gentil, es decir, nosotros. Y hoy por eso el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. Está dentro de nosotros. Entonces, hermano, las cosas cambiaron de una manera extraordinaria. Por eso cuando alguien dice, no, solo Jehová, hermano, se está perdiendo de muchas bendiciones. Cuando dicen, bueno, está bien, solo Jesús, también se está perdiendo de muchas bendiciones. Pero aquel que por revelación ha entendido que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, y que hoy nos tocó el trato con el Espíritu Santo, hermano, ese sobreabunda en bendiciones. Porque el Espíritu Santo no tiene límite. El Espíritu Santo está aquí y también está en una congregación que esté a 5 cuadras. Y también está en una congregación que esté a 20 cuadras. Y también está en una congregación que esté fuera del país. Porque el Espíritu Santo no tiene límites. Está con nosotros. Gloria a Dios. Entonces, mire, vamos a esta parte porque es importante que lo vayamos viendo. Juan 14, 23. Ahí adelantito. Juan 14, 23. Gloria a Dios. Juan 14, 23. Así es que los hermanos que no vinieron ayer se lo perdieron. Nos echamos un chesquito, ¿verdad? Bueno, un refresquito para los que hablan mejor que yo. Un refresquito y nos echamos unas buenas botanas. Y hermano, yo creo que se sintió un ambiente muy ameno porque estábamos exponiendo cómo cambiar nuestra vida como hombres. Y Dios nos dio, porque ese yo no lo traía, Dios nos dio un último versículo donde David le dice a Salomón, Salomón, yo ya voy por el paso de todo humano, yo ya me voy a morir, pero tú te vas a quedar aquí. Y lo único que yo te digo es, esfuérzate y sé hombre. Y cuando miramos el versículo siguiente, David le da la instrucción de cómo es ser un hombre. La gente de afuera piensa que un hombre nació y ya, es hombre. No, no, no. La Biblia dice, sé hombre. Y le dice, guarda mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, mandamientos del Señor. O sea que para que una persona, género masculino, tenga la calidad de hombre, de acuerdo a hombre de Dios, tiene que guardar los mandamientos de Dios. Y entonces, hermano, eso es algo extraordinario, porque por eso muchos hombres tienen que estar, óigame bien, molestando a la esposa para que lo obedezca, porque no es hombre. No en el sentido género masculino, sino en el sentido hombre de Dios. Porque hay hombres que, obedéceme, y ya hiciste esto, y ya hiciste el otro, y ya hiciste aquello. No ha llegado a la calidad de hombre de Dios. Para que llegue a la calidad de hombre de Dios, es que él va a decir la instrucción y su gente lo va a oír. Qué diferencia, ¿verdad? Es decir, un hombre llega a su casa y, mira, esposa, me gustaría que hicieras esto, haz aquello, y los hijos tienen que obedecerte. Muy bien, esposo mío, así se va a hacer. ¿Ve la diferencia? Pero cuando un hombre no ha llegado a esa calidad, tiene que estar, y ya te apuraste, y te dije que hicieras esto y aquello, y nada más está ahí como cuchillo de palo. Aún yo he escuchado muchos que dicen, es que tú me tienes que obedecer porque así dice la Biblia. No ha llegado a la condición de hombre. Entonces cuando miramos esto, mire qué dice aquí. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda. Y mi Padre te amará. Y vendremos a Él y viviremos con Él. Gloria a Dios. O sea que la gente dice, es que yo amo a Dios. Evidencia. Evidencia. Sí, porque hay mucha gente que dice, es que yo amo a Dios. De veras que lo amo. Evidencia. Porque la Biblia dice que Dios, Él nos ama con hechos. Por eso dice, Él callará de amor. O sea que no lo está diciendo, Él está haciendo. Entonces, si tú y yo amamos a Dios, ¿qué debemos de hacer? Obedecer sus mandamientos. Obedecer sus mandamientos. Porque dice, y al que me ama, los mandamientos no son pesados. Pero aquel que no ama a Dios, ¿qué dice? No, ese mandamiento está difícil. No, el hermano Ulises es muy exigente. No, hermano, el que ama a Dios, sus mandamientos no son gravosos. Entonces aquí lo que me está diciendo es que Dios quiere habitar en medio de nosotros. No, me equivoqué, ¿verdad? Dios quiere habitar con
cada uno de nosotros. Pero dice, el que me ama, vive mi palabra. ¿Cómo le hago, hermano Ulises? Pues si la Biblia te dice, vamos a pensar, ¿verdad? Si la Biblia te dice, híjole, ni modo, ¿verdad? Vamos a tener que hablar con pura claridad. Si la Biblia te dice, tienes que recibir clases de la palabra, ¿qué debo de hacer? Bueno, si queremos amar a Dios, lo vamos a hacer. Si no, pues hay para el próximo año. Porque la Biblia dice que los discípulos de Jesús eran enseñados por Jesús. Es decir, que no recibían solo la prédica. ¿Qué recibían? Enseñanza. Y la enseñanza sí tiene mucha diferencia entre la prédica. Porque la prédica es, yo hablo solo, ¿verdad? El que entendió, entendió. El Espíritu Santo le da un rema, una enseñanza y se acabó. Pero en la enseñanza, dice la Biblia que los discípulos le dijeron, Jesús, ¿qué quisiste decir con eso? Ah, muy bien. Para ustedes los discípulos, los que me están siguiendo continuamente, para ustedes sí hay enseñanza. Y le decía, bueno, la semilla es la palabra de Dios. Y cuando caen espinos, es que los afanes de la vida la ahogaron. Y entonces les explicaba completamente qué quiso decir Jesús. Entonces, hermano, la enseñanza es algo importante. Pero aquel que quiere amar a Dios no le va a ser pesado. No va a poner excusa. No va a poner, hermano, ¿cómo decir? De por medio a la familia o al trabajo, sino que va a decir, yo quiero que Dios esté conmigo. Mire, hubo un silencio muy tremendo. Creo que la atiné hoy, ¿verdad? La atiné hoy. No, hermano, la enseñanza es algo que debe ser parte de nuestro día a día. Si la Biblia te dice perdona, ¿qué debe de hacer usted? Perdonar. Se acabó. No esté diciendo me cuesta trabajo, es que no lo conoce. Perdona y se acabó. Ya, suéltalo. ¿Sí estamos o no estamos? Pues aunque no nos agrade, hermano. La Biblia es clara, Dios quiere bendecirte. Así empezamos, ¿verdad? Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que avances a otra estatura donde vas a estar con Él. Y la Biblia dice, andando por el camino al acostarte y al pararte. Porque cuando leemos Deuteronomio dice, y la palabra estará en tu boca. Meditarás de día en ella de día y de noche. Y se las enseñarás a tus hijos. Pero la palabra es Dios mismo. O sea que cuando vayamos hacia el trabajo, Dios va a estar contigo. Cuando te vayas a dormir, Dios está contigo. Y yo me recuerdo hace muchos años cuando era soltero, ¿verdad? Le decía al Señor, Señor, hoy quiero que te quedes en mi cama. Porque la Biblia dice que al discípulo que más amaba, se recostaba en el pecho de Jesús. ¿Sí se recuerda o no se recuerda? Para alguien puede ser una locura. ¿Qué cosas está diciendo el hermano Ulises? La Biblia dice que el discípulo amado se recostaba en el pecho de Jesús. O sea que tú y yo podríamos hacer lo mismo. Señor, quédate conmigo. Quiero estar contigo. Quiero sentir tu presencia aún estando dormido. Los casados, ¿verdad? Cuando están recién casados, que es un error, ¿verdad? Que decir que el amor se acabó, porque el amor verdadero nunca se acaba. ¿Qué dice? Acurrúcame. Y lo único que hace es, si está muy gordito, ¿verdad? Si está muy flaquita, pues con el brazo, ¿verdad? Pero está muy gordito, le tienen que hacer así. Pero lo único que quiere es ese calor humano. Entonces Jesús hace lo mismo. ¿Quieres un abrazo? Sí, Señor. Quiero un abrazo. Quiero estar contigo. Y ahí va a estar contigo. Porque está contigo. Pero, hermano, tenemos que aprender a vivir la palabra de Dios. Tenemos que aprender a que la palabra de Dios sea nuestro diario vivir. No solamente un hermano cabezón que se sabe toda la Biblia. ¿Para qué sirve que se sepa la Biblia si no la sabe? Perdón, si no la vive. ¿De qué sirve, hermano amado, que haya un cristiano que diga, sí, eso dice Génesis, Apocalipsis, y se sabe los versos, pero no vive la palabra? Entonces aquí dice, el que me ama, vive mi palabra, obedece mi palabra, y yo y el Padre estaremos con él. Gloria a Dios. Ahora,
Acompáñame a Salmo 68, 18. Salmo 68, 18. Gloria a Dios. Tenemos que estar contentos porque Dios nos quiere llevar a esa dimensión donde Él va a estar con nosotros. Salmo 68, 18. ¿Ya lo tiene? Gloria a Dios. Mire, dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones y los diste a los hombres, incluso a los rebeldes, para habitar entre ellos. Oh Dios. En la Reina Valera 60 lo traduce como: y Dios dio dones. En otras versiones dice que los hombres le dieron dones. Pero eso no checa con Efesios capítulo 4, donde dice: y Dios llevó cautivo. ¿Qué es eso que subió? Sino que descendió primero a las partes más profundas de la tierra y le dio domas, es decir, dones en forma de humanos para la iglesia. Se lo voy a parafrasear. Quiere decir que Dios dejó los ministros primarios para que pueda habitar con nosotros. Porque aquí mire qué tremendo. Porque si una persona se porta bien, es decir, palabra, ¿verdad? Dice: el que me ama guarda mi palabra, y yo y el Padre estaremos con él. Sí se recuerda, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Pero lo interesante de esto es que dice: y yo envío ministros para aunque sean rebeldes, los van a cambiar para que pueda vivir con ellos. Eso me impresionó. Eso me impresionó porque yo decía: Señor, ¿por qué mandaste ministros? ¿Para aquel que es rebelde, hacerle manita de puerco? Y que deje de ser rebelde. Porque Dios quiere habitar aún con ese rebelde. Pero ahí en ese momento, cuando Dios habita, ya va a ser un ex rebelde. Qué lindo. Por eso Dios mandó ministros. Dios mandó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para trasladar la palabra de Dios al pueblo. Y si el pueblo se detecta que tiene algo malo, algo que le estorba, lo tienen que arrancar para que Dios viva también con esa persona, que era ex rebelde, que era ex tomador, ex fumador, ex irresponsable, ex flojeroso. Qué lindo, hermano. Vea la gracia de Dios, porque aún incluye al rebelde, aún incluye al desobediente, aquel que se le dice: hermano, venga al templo, y que dice: es que tuve mucho problema, hermano. Es que le decimos: hermano, venga a la clase, es que llego muy cansado de trabajar. Aún a ese Dios dice: es que yo también quiero habitar contigo. Es que también quiero estar ahí contigo cuando vayas en el camino. Pero Señor, es que mira, voy como sardina en el pecero. Y aparte, luego hay unos que les ruge un poco la axila. No te preocupes, yo quiero estar ahí contigo. Pero Señor, es que en mi trabajo luego no te pongo atención porque estoy en mi labor. No te preocupes, yo quiero estar contigo. Y entonces, hermano, uno tiene la experiencia de decir: ah, caray, su presencia está aquí. Y a lo mejor estás haciendo tus labores. Ahí las hermanas que están en su casa, hermano, a lo mejor cocinando. Ah, caray, huele a nardo. Y empiezan las hermanas: pero no, este es su jabón Roma, este no huele así. No, es que el Señor está ahí contigo. Y la gente dice: no, pero es que eso es irreal. No, porque Dios es real. En tus labores, andando por el camino, al acostarte, al levantarte, al pararte. La Biblia dice que aunque estemos en un problema, ahí va a estar Él. Porque dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, Él estará conmigo. Y ahí va a estar Dios. Pero es que, Señor, no, sí soy bien rebelde y desobediente. No te preocupes. He enviado ministros para que te hagan, no manita de puerco,
dice la Biblia, dice, enviaré para que todo lo que sea alto lo allane. O sea que si alguien anda muy alzado, van a mandarle un ministro pesado para que lo doble. Y eso es una bendición. Eso es una bendición porque la Biblia dice que Dios desprecia y aborrece al altivo. ¿De veras? Entonces, para que Dios no le aborrezca, sino que esté con él, lo tienen que ablandar. Y entonces lo ablandan. Lo ablandan entre problemas, dificultades, y lo ablandan. Pero habrá otros que, señores, que yo la verdad me siento que no sé nada, me siento inútil, me siento que he perdido la vida. Entonces Dios manda ministros para... No. Tú estás del otro lado contrario. Venga para acá, hay que alzarlo. Y entonces lo bajo sea alto. Para que Dios habite con cada uno de nosotros. Entonces mire, gloria a Dios porque Dios nos ha mandado ministros. Muchas veces, hermano, el trato no es muy agradable. A mí me tocó que me dieran unos buenos coscorrones y unas buenas manitas de puerco. Pero en ese momento sí decía, ay Señor, yo no le voy a hacer caso. Pero cuando pasa el tiempo, escrito está, Jesús le dijo a Pedro, es que mira, ahorita no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y cuando miro pasados los años digo, Señor, gracias porque tuviste en tu gran bondad y misericordia un ministro que eso que tenía mal me lo doblara, me hiciera manita de puerco. Y otras veces, no, es que ahí estás mal. Porque le decía, pero ¿cómo? Es que yo le decía, pero ¿cómo el Señor me habla si yo peco, si hago esto, le hago el otro? Y decía, es que no podemos decirle a Dios que haga con cada uno de nosotros. Y entonces cuando pasa el tiempo uno dice, Señor, gracias. Porque a pesar de que a lo mejor en ese momento me cayó mal el hermano Ulises, hoy puedo ver que Dios quería tener un trato especial conmigo. Y entonces miramos todas estas cosas de una manera, ¿cómo se puede decir? Gloriosa. Entonces mire, vamos adelante. Creo que no me va a dar tiempo. ¿Qué cosas? Zacarías 9:9. Ha habido hermanos que me dicen, pero es que el hermano fulano me pide que haga esto y haga el otro y yo no sé qué decirle. Ah, entonces necesita que lo hagan para arriba. Porque piensa que no puede decir a alguien qué hacer. Y hermano, eso es algo bueno porque Dios quiere nivelarnos, quiere que tengamos una balanza para que podamos ser hombres y mujeres, que podamos vivir con nuestro Dios. Amén. Zacarías 9:9, ¿ya lo tiene? Dice aquí, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Verso 10, de Efraín destruirá los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar en mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Su primer venida, sabemos que Él vino humilde. Él no vino a juzgar, Él vino por el menesteroso, Él vino por el enfermo, Él vino por el que tenía problemas. Jesús dijo, es que ustedes no tienen necesidad de médico, el médico viene por los enfermos. En su primera venida, Jesús vino a restaurar todas las cosas, vino a bendecirnos. Y sigue siendo el tiempo de su primer venida. Todavía no se llega a la segunda venida. Entonces nosotros que nos ha tocado el final de los tiempos, Jesús ha venido de una manera humilde para enseñarnos, para ministrarnos, para sanarnos, para, hermano amado, capacitarnos, pero también para destruir a nuestros enemigos. Entonces, cuando miramos el versículo 11, dice, y tú también, por la sangre de tu pacto serás salva. Hermano, por la sangre de Cristo somos salvos. Salvos de toda situación, enfermedad, problemas. Porque la gente dice, soy salvo para el día final. Sí, pero también para este día. Porque una vez tuvimos una enseñanza que se llama el Dios del hoy. Dios no es el Dios de mañana, es el Dios de hoy.
Y todos los días son hoy. Y mañana va a seguir siendo hoy. Y Dios cada día se dice hoy. Dice, mientras tanto se diga hoy, hay salvación. Entonces, hoy hay salvación, mañana también va a haber salvación y pasado mañana también va a haber salvación. Porque Jesús vino a restaurar todas las cosas por medio del pacto en su sangre. Así es que dele palmas al Rey de Reyes. Dele palmas porque Él vino a salvarnos. Él vino a salvarnos, darnos libertad. Ahora, lo siguiente de este verso 11 dice, yo he sacado a tus presos de la cisterna. Hay gente que está encarcelada. ¿Cómo es una persona encarcelada? Tiene un problema y no sabe qué hacer. Tiene un problema y no sabe qué hacer, está ahí, se queda ahí pasmado. Hay problemas chicos, hay problemas medianos y hay problemas grandes. Y no se trata, hermano, de que si es problema grande, me tengo que quedar ahí apresado. Por eso Dios dice, yo voy a sacar a tus presos de las cisternas. Porque las cisternas antes eran las cárceles. Si ustedes han visto la película del Gladiador, el Coliseo estaba arriba y las cárceles estaban en subterráneo. Porque a eso se le llamaba la cisterna. Para que ahí se guardara agua, pero también se guardaban los presos. Entonces Dios quiere sacarnos de toda cosa que nos esté apresando, de toda situación que nos esté oprimiendo, de toda situación que nos hace ¿y ahora qué hago? Pero hago esto, no, pero qué tal que me sale mal, pero si hago aquello, el Señor está contigo. Él te va a sacar de esa cárcel, de ese pozo, de esa cisterna. Porque la Biblia dice que también metieron a José en un pozo, sus hermanos. O sea que puede ser porque tus problemas familiares te están agobiando. Pueden ser problemas en el trabajo. Pueden ser problemas que uno mismo se creó. Sea cual sea la situación, el Señor te quiere sacar de esa cisterna. Amén. Todo esto es el mismo tema. Porque Dios cuando está con nosotros nos saca de ahí. Por eso dice la Biblia que cuando estaban Sadrach, Mesach y Abed-nego, que los metieron al horno de fuego 7 veces calentado, dice que vieron a un cuarto hombre semejante al Hijo de los dioses que estaba con ellos. Entonces cuando está Dios con nosotros, no importa el problema, Él te va a sacar de ahí. Él te va a sacar de ahí. Verso 12, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que restauraré el doble. Dios te va a bendecir el doble. Si alguien perdió el tiempo, ojo, tenga mucho cuidado con lo que le voy a decir, óigalo con oído circuncidado. Muchas veces se pierde tanto tiempo trabajando que se pierde la comunión con la familia. Y no estoy diciendo que no tengamos que trabajar, tenemos que trabajar. Pero yo he conocido personas, tanto hombres y mujeres, que se van a trabajar y dejan a los hijos. Y no es que los quieran abandonar, pero eso significó un abandono. ¿Por qué? Porque se fueron a trabajar. Y dicen, es que estoy trabajando para darle lo mejor. Y póngale usted, tiene una buena casa, aire acondicionado, videojuegos, buen teléfono, pero no le dio lo más importante, que fue tiempo. Habrá gente que no tuvo esa comunión con su familia por algún vicio. A lo mejor habrá otro que no perdió el tiempo con su familia porque no supo ser un hombre o una mujer, bíblicamente hablando, y perdió tiempo. Y yo he visto, hermano, en familias donde los hijos no toman en cuenta a alguno de los dos papás, o no toman en cuenta al papá o no toman en cuenta a la mamá, porque estuvo ausente. Quiere decir que perdió el tiempo. Eso es bien tremendo. Eso es bien tremendo. Porque los hijos deberían de acercarse a papá y a mamá, pero muchas veces los hijos nada más se acercan con uno, porque hubo ausencia. Y Dios dice, no te preocupes, todo eso yo también te lo voy a recuperar.
Porque hay padres que, ¿y qué tienes, hijo? Nada, pero ya se ve todo mal, ¿verdad? O no le dicen nada. Pero Dios dice, no te preocupes, yo voy a recuperar todas estas cosas. Si a alguien lo robaron, si a alguien lo humillaron, Dios le va a restaurar el doble. Dios lo va a restaurar el doble, porque a eso vino Jesús, a restaurar todo lo que se había perdido. Entonces no importa qué haya sucedido, Dios te va a restaurar el doble, porque Dios está con cada uno de nosotros. Entonces, hermano, son buenas noticias para nosotros. Son buenas noticias porque Dios quiere hacer una cosa gloriosa con cada uno de nosotros, algo integral. No nada más, estoy bien aquí, pero estoy amolado acá. No, Dios vino a hacer todas las cosas nuevas. Dios va a restaurar el doble. Verso 13, porque he entensado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré espada como espada de valiente. Esto lo entendemos bien acerca de que Dios va a despertar a nuestros hijos. O sea que cuando alguien está con el Señor, se vienen cosas, hermano, que como dice la Biblia, que ojo no oyó, ni ojo ha visto, ni han bajado a corazón de hombre, sino son para los que le aman. Y quiero ir a lo que el Señor me habló el día miércoles. Ahí mismo en Zacarías, pero capítulo 2, versículo 10. Zacarías capítulo 2, versículo 10. Me recuerdo cuando en la pandemia, después de que, pues, según verdad las autoridades mexicanas dijeron que 2 meses iba a durar la pandemia. Y pero la gente tuvo que salir. Tuvo que salir porque pues los ahorros se habían agotado. Y nosotros seguimos en casa porque a pesar de que las autoridades empezaron a cambiar el semáforo, mudarlo hacia el verde, pues seguían habiendo un montón de muertes. Hoy la ONU y diferentes universidades que hicieron un conteo a nivel mundial, hicieron un conteo para México y se estima que las cifras oficiales no fueron correctas, sino que se murieron alrededor de entre 700,000 y 800,000 personas por el COVID. No contando los que no se atendieron porque los hospitales estaban con COVID. Es decir, que hubo personas de cáncer que se murieron porque ya no recibieron su tratamiento. Hubo personas que no recibieron, no sé, alguna operación porque había COVID. Solamente estamos hablando de 700 a 800,000 personas del puro COVID, no contando los demás, tampoco contando suicidios, tampoco contando violencias, porque al meter a la gente en sus casas, hubo un auge de violencia intrafamiliar como nunca se había dado. Entonces, hermano, esto fue terrible. Pero cuando el Señor empezó a abrir la puerta y la cosa se empezó a calmar, yo decía, es que no podemos estar en un templo cerrado. Y entonces el Señor mandó su revelación, bueno, no un pensamiento más bien, y dijo, pues ahí está el terreno que les presta, cómprate una lona. Y yo le voy a ser sincero y lo he dicho muchas veces, dije, no Señor, no me alcanza. Porque empecé a cotizar, y entonces empecé a cotizar y empezaron para que pudiéramos estar cómodos y todo, 1.5 metros de distancia y todo, 20,000 pesos. Dije, no Señor, es mucho, no me alcanza. Dije, si tú nos provees, el primer servicio que se hizo, el Señor nos llevó a la cantidad de 15,000 pesos en ese primer servicio. Y la lona no costó 15,000, costó con los refuerzos y todo 12,000, o sea que hasta sobró. Y entonces ahora que Dios nos va a meter otra vez al templo, ¿qué crees? Dios ya tenía todo listo para nosotros. Cuando el Señor me dijo, ¿te recuerdas una cita que yo te di?
acerca de hija de Sión, estira tu carpa, porque voy a bendecirte a la derecha y a la izquierda. Sí, eso va a pasar. Y al día de hoy seguimos viendo que más hermanos siguen llegando a la congregación. Y el Señor hace un par de años me dijo, no te preocupes, yo te voy a dar los medios. Van a entrar a un templo. Yo lo entendí de otra manera, hasta apenas estos días lo entendí. Van a entrar a un templo, pero en poco tiempo va a ser insuficiente. Amén. Ahorita va a haber esta cita. Esta cita el Señor me la dio el miércoles. En poco tiempo ese lugar va a ser insuficiente. Gloria a Dios. Y me dijo, y no te preocupes, porque yo voy a volver a dar los medios para que vayan a un lugar más grande. Ah, gloria a Dios. Y yo sé que muchos hermanos están deseosos de que ya Dios nos dé nuestro propio templo. Mire, cuando diga el patrón, así va a ser. Cuando diga el Señor de señores, está bien, ya van a construir templo, gloria a Dios. Pero una cosa sí le digo, Dios no me mandó a hacer templo, me mandó a hacer un templo espiritual. Es decir, que usted sea catartizado, que usted sea ministrado, capacitado para que usted sea templo, morada del Espíritu Santo. Así que a usted no le importe si tenemos templo o no tenemos templo, nos la pasamos como ermitaños de templo en templo. Lo único que sí tiene que saber es que Dios lo va a transformar a su imagen y su semejanza para que se cumpla lo que está escrito, que este pueblo será mi pueblo. Así es que esa es la tarea que Dios nos ha dado en esta casa. No se preocupe si tenemos templo propio o no tenemos templo. No se aflija, no se preocupe. El Señor nos está cuidando. Y es más importante tú, tu familia, tu persona, tu alma, que podamos construir un templo. Si Dios me dice, construye el templo, eso será otra cosa. Pero la misión principal es que cada uno de nosotros seamos morada del Espíritu Santo. Amén. Y que el Espíritu Santo esté en ti. Amén. Esté todos los días de tu vida ahí latente. Todos los días hablándote, escuchándote. Cuando Dios está contigo, las cosas, hermano, ¿cómo poder decirlo para entender? Son color de rosa. Cuando el Señor está contigo no hay problemas. ¿Por qué? Porque si llega un problema, el Señor te lo soluciona. Y muchas veces no es que Dios lo va a hacer directamente, sino te va a decir, mira hijo, hazle de esta manera. Ah, gracias Señor por tus obras. Yo me recuerdo que el día miércoles estaba así como, híjole Señor, ¿dónde voy a encontrar un lugar? Mi esposa me decía, ¿de qué límite a qué límite? Le decía, mira, de Tecómil, de aquí del bulevar para allá. Pero cuando vi ese lugar, dije, no está en el bulevar, pero casi está en el bulevar. Pero yo hasta dije, híjole, se me está haciendo tarde, me fui a correr en la mañana, me bañé, me estaba cambiando y todo, agarré mis chivas y venía ahí, hermano, a paso lento. Y cuando estaba pensando, dije, Señor, si no hubiera hecho las cosas en paso lento, no hubiéramos encontrado ese lugar. Fue en el momento preciso. Así es que Dios, hermano, cuando está contigo, todas las cosas te van a ir bien. Ah, hermano, pero ya me despidieron de mi trabajo. Dios te va a dar algo mejor. Es que quebró el negocio. El Señor te va a dar algo mejor. Mire, ese amén ya no estuvo tan flojo, mire. Más bien estuvo medio flojo ese amén. El Señor está contigo. El día miércoles el Señor me dijo, dile esto y enséñales a mi pueblo esto. Y lo que el Señor me dio nada más fue lo siguiente. Alégrate, hija de Sión. Entonces inmediatamente fui a la Biblia y hay dos citas que dicen alégrate, hija de Sión. La leímos la primera en Zacarías capítulo 9 y esta en Zacarías capítulo 2. Son los únicos versículos que dicen eso. Y entonces yo toda la semana estoy, Señor, ¿de qué va a tratar el tema? Y apenas hoy en la mañana el Señor me empezó a dar las citas y empezó a acomodar el tema. Y esto es lo que hoy quiere Dios que recibamos. Zacarías 2:10. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti. Así ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día,
y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Gloria a Dios. Este versículo dice, estos dos versos, vuelve a repetir, moraré. Cuando miramos, dice aquí, moraré en medio de ti. Pero ya les expliqué que a través de que vino el Espíritu Santo ya no es en medio, es contigo. Yo no lo había entendido, el miércoles me lo dio el Señor, lo guardé y estuve meditando, vi las citas y no, ayer sábado también le estuve estudiando, viendo, acomodé las citas del estudio de la tarde, de la de hombres, y volví a leerle y nomás no. Pero una cosa me pasó desde el jueves. En ese lugar, cuando fui, estábamos ahí, la mujer que trabaja ahí para ese colegio, me dijo, ¿y para qué lo quiere? Yo cuando llegué les dije que lo quería para bodega. ¿Y por qué le dije que lo quería para bodega? Porque mucha gente no quiere rentar cuando es de templo. Entonces cuando yo llegué y ya íbamos a hablar con la dueña, le dije, lo quiero para un templo. Y me dijo, ¿entonces usted es cristiano? Dije, sí. Muy bien. Y empezamos a platicar y ella me decía que vivía muy cerca, pero que va muy lejos a un templo. Y ya le expliqué algunas cosas, ¿verdad? Porque me decía, es que nosotros queremos aprender tal y cuales temas. Y dije, sí, porque la Biblia dice esto. Y ella me dijo, yo creo que un día los voy a venir a visitar con mi familia. Y dije, caray. Dije, pues, si yo nunca, cuando sé que van a un templo, yo no les digo, ven, porque eso es robar ovejas. No, yo no soy ladrón de ovejas. No, porque la Biblia dice que 4 por 1. No, nada, no. Porque si yo me robo una, me van a quitar 4, mejor no. Eso lo dice la ley. No, mejor ninguna. Si alguien, a nosotros nos han robado ovejas. Y el Señor restituye 4 por 1. Es la ley de Dios. Entonces, dije, un día los voy a visitar. Dije, si tú quieres visitarnos, aquí las puertas están abiertas. Gloria a Dios. Y entonces, cuando estoy hablando con la dueña me dice, entonces a lo mejor me congrego con ustedes. No, pues ya eso está medio raro, ¿verdad? Uno dirá, ¿qué está pasando? Sí, no es normal. No es normal, hermano. Y entonces, ayer hablo con el hijo de la dueña y me dice, ¿usted es el pastor? Sí. ¿Está muy joven? Bueno. Digo, pues ¿cuántos crees que tengo? Dice, como 34. Dije, no, tengo 31. Pues por eso digo. Yo no le dije nada, porque su mamá le debe haber dicho. Me dice, es que mi mamá es cristiana. Dije, al rato va a ir. Sí, porque así Dios obra. Dije, al rato lo vamos a tener allá. Y entonces, ahora platico con el que estaba ahí rentando. Y me empezó a decir, es que yo no sé de esto, de aquello, yo he visto esto, aquello. Dice, yo creo que también un día los voy a visitar. Ellos no sabían que habíamos hablado. Y por eso le digo, viene la hermana y llega en la mañana y dice, es que quiero cobertura. Son confirmaciones de lo que Dios va a hacer. Amén. Dale palmas al Rey de Reyes. Dale palmas al Rey de Reyes. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo. Moraré en medio de ti, así ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones. Cuando nosotros miramos este significado de naciones, son etnias, son personas. Van a llegar mucha gente. Y no lo estoy haciendo para que digan, es que yo voy a Nación Santa, hay chorrocientos mil personas. No, te voy a decir por qué Dios quiere que hagamos esto. Isaías 49. Ese lugar yo le calculo que tiene entre 90 y 100 metros cuadrados. ¿En cuánto tiempo lo llenaremos? Solo el Señor sabe. Ahorita vamos a estar medio apretados, pero no va a estar lleno. Cuando dice Dios lleno, es lleno. A reventar, dice el hermano. Así como cuando nos empieza a apretar el pantalón.
Bueno, los que son delgaditos nunca han experimentado eso, ¿verdad? Pero luego cuando se empieza a apretar el pantalón, ya en la noche uno dice, ya me duele. Eso es porque ya está uno bien bendecido. El Señor va a hacer cosas bien extraordinarias. ¿Ya tiene Isaías 49? Isaías 49, hemos dicho que el capítulo 40 de Isaías corresponde al libro 40, que es Mateo. Y en el libro de Mateo es el inicio, la llegada de nuestro Salvador. Y concuerda esto mucho porque nosotros miramos que dice el que acabamos de leer, Dios viene. Ya Dios vino, Jesús vino hace más de 2000 años. Pero hoy dice, no solamente vengo, sino vengo para morar contigo. Y eso, hermano, va a ser una bendición extraordinaria. Yo nunca he entendido, y le soy sincero, no sé si el Señor un día me permite entenderlo, pero yo nunca he entendido por qué alguien llega al templo y dice, yo me quedo. A lo mejor yo porque soy muy piquismiquis, ¿verdad? Pero yo para decidir quedarme en un templo, yo soy muy piquismiquis. Lo bueno es de que los que han llegado no son piquismiquis como yo. Pero ¿cómo? ¿Qué? Es el Espíritu Santo que impulsa a decir, ese es tu lugar. Ese es el lugar que yo tengo para ti. Ese es el lugar. Entonces, hermano amado, vamos a seguir viendo milagros mayores que los que hemos visto. Vamos a ver gente restaurada, gente, si llegó amargada y con una yo no sé si usted ha visto a esa gente que se le hace así como parece de los ventrílocos, se les marca aquí. Dios los va a restaurar. Si alguien llegó, hermano, con diferentes problemáticas, el Señor lo va a cambiar. Pero usted tiene que estar convencido de que Dios está con nosotros. Mire este versículo 9 de 40 de Isaías. Oh Sión, mensajera de buenas noticias, grita desde la cima de los montes. Grita lo más fuerte, oh Jerusalén. Grita y no tengas miedo. Diles a las ciudades de Judá, aquí está Dios. ¿Qué entiende con eso usted, amado hermano? Iglesia de Cristo, Nación Santa. Que tú y yo tenemos que ser portadores de buenas noticias. Tú no digas, es que este no me va a hacer caso de ir al templo. Tú grita, no tengas miedo y di, vamos, ahí está el Señor. Porque yo siento que muchos hermanos dicen, es que estamos al aire libre, ¿quién va a querer ir? Es que esta persona que es bien amargada, no, tú no pienses en si va a ir o no va a ir. Tú grita y tú lo único que tienes que decir es, ahí está Dios. Tú no lo vas a llevar conmigo. Tú no lo vas a llevar a la iglesia de Cristo Nación Santa. Tú lo vas a llevar con el Dios viviente. Y lo único que tienes que decirle es, ven, ahí está Dios. Ven, ahí está Dios. No tengas miedo. No le digas, es que mira, congrégate por ahí donde puedas. No, ven, aquí está Dios. Ven, aquí está el Señor. Aquí el Señor está haciendo milagros. Pero tienes que estar convencido de ello. Porque esto es por fe. No es por emoción. No es porque a lo mejor ya vi algo. No, es por fe. Y el Señor va a hacer grandes cosas. Tú no te preocupes. Tú no los vas a convencer. El que los convence es el Espíritu Santo. El que los convence, el que los va a sanar es el Espíritu Santo. Yo antes me acongojaba y decía, híjole, Señor. Pero es que a veces oro y sí sanan y otras veces oro y nomás no. Y me empecé a angustiar. Yo decía, pero Señor, siempre que alguien me pide oración, yo decía, sí oro con todas mis fuerzas, pero ¿y qué tal que no pasa nada? Hasta que el Señor me hizo comprender que no depende de mí, no depende de ti, no depende del lugar, depende de Dios. Amén. Y si Dios está diciendo que viene para morar con nosotros, es porque es un hecho. Amén. Es un hecho que Él va...
Si esta palabra era para hoy, a partir de hoy Él va a ser morada de cada uno de nosotros. Las cosas van a cambiar de una manera extraordinaria. Las cosas van a suceder. Estoy convencido de que el Señor va a empezar a cambiar gente y cambiar gente y a cambiar gente. Yo un día le dije a mi esposa, mira, nosotros cuando nosotros llegamos aquí a este lugar, porque estábamos nosotros en Peña Alta, cuando llegamos aquí a este lugar, nosotros vivíamos en Tlaltenco. Pasaron un par de meses y nosotros nos fuimos a vivir a Tezompa. Pasó un año, menos de un año, y llegamos a Tecómil a vivir. Y cada vez que veo Tecómil, paso por aquí, paso por allá, unas veces corriendo, otras veces en la bicicleta, otras veces en el coche, y miro que al ser como un tipo pueblo, no es un pueblo, pero como que tiene esa costumbre de pueblo, y que, oye fulano, ¿cómo estás? Y que oye perengano, y que se conoce por aquí, por allá, y que la maestra fulana, y que el maestro perengano, y que... Dije, Señor, a mí siempre me ha gustado pasar desapercibido. Nunca me ha gustado el, ¿cómo estás? Pero el Señor ha estado poniendo en mi corazón que no es lo que yo quiera, sino lo que Él quiera. Y va a llegar el momento que Dios va a hacer la obra de tal manera que se va a conocer la iglesia, se va a conocer el ministerio, se va a conocer lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Y no va a haber capacidad para que digan, no, ahí no vayas porque ni pasa nada. No, la gente va a decir, ve ahí. Va a haber gente que se va a quedar y va a haber otra gente, de acuerdo a la regla de Dios, que 10 leprosos sanó y solo uno llegó. Pero la gente va a decir, tú estás enfermo, ve a tal iglesia, ahí el Señor los sana. Hay un endemoniado, ve allá porque el Señor los libera ahí. Así es que Dios va confirmando las cosas y va poniendo las cosas. No va a haber límite, porque Dios no tiene límite. Así es que, por lo tanto, grita y da los buenos mensajes, da las buenas nuevas. Tú no estés preguntando si va a venir o no va a venir, tú dile, ven, porque Dios está aquí. Así es que vamos a ponernos de pie y vamos a entonar un canto. Si los de alabanza pasan, vamos a entonar un canto. Primeramente vamos a darle gracias a Dios por todo el tiempo que hemos estado aquí. Vamos a darle gracias porque Él nos ha bendecido. Definitivamente nos ha enseñado muchas cosas estando aquí. Una de las cosas que más... Bueno, muchas cosas le agradezco a Dios, pero una de las cosas que más agradezco es que todos los servidores tuvieron la disciplina de llegar y servir al Señor. Y eso espero que no se pierda allá. Porque allá ya no van a poner lona, ya no van a cargar y ya no van a... Pero eso nos vino a enseñar que no importa el lugar, el Señor está con nosotros. Que tampoco importa el clima. Nos ha llovido. Hoy no hizo tanto frío, pero ha habido días que de veras que hace un frío bien fuerte. Ha habido días que hace un sol sofocante y que nada de eso ha detenido al pueblo de Dios. Ha habido días que está lloviendo en la mañana, llegamos, deja de llover, nos vamos y sigue lloviendo. Yo creo que es una de las cosas que debemos de conservar en nuestro corazón. No importa el clima, no importa el tiempo, no importan los problemas. Tú busca a Dios, porque Él está aquí. Y hoy ha prometido que va a morar, va a vivir con cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy.
Gracias, Señor, por ser Ebenezer con nosotros. Has sido roca de ayuda. Nos has ayudado, Señor, en cada paso que hemos dado. Te doy gracias, Señor, como ministro, como autoridad de este lugar. Te doy las gracias, Señor, por siempre estar cuidando a tus ovejas. Cuando empezó la pandemia, tú me dijiste, ninguna de la iglesia se va a enfermar. Y así ha sido hasta el día de hoy. Ninguna de tus ovejas, Señor, pasó hambre en medio de esta situación. A pesar, Señor, de estar al aire libre y de las inclemencias del tiempo, tú siempre has preservado en el corazón de cada uno de nosotros el venirte a alabar sin importar el tiempo o el clima. Que los servidores, Señor, que lo hacen de todo corazón, están aquí, Señor, desde temprano, buscándote, sirviéndote. Y te doy gracias por ello. Te doy gracias, Señor, porque a pesar de no tener comodidades, tu pueblo te busca para aprender. A pesar, Señor, de que muchas veces hemos estado muy juntos, tu pueblo ha permanecido. Y te doy gracias, amado Dios, por lo que has hecho con nosotros. Pero también te agradezco, Señor, por lo que has de hacer en el futuro. Esta palabra que tú nos has dado hoy se ha de cumplir. Y sé que se va a cumplir pronto. Señor, permite primeramente que pueda ser un hombre sabio y entendido para dirigir a tu pueblo, para poder bendecir a tu pueblo a cada momento, para poder enseñarle, para poder, Señor, trasladar tu palabra, tus ideas, tus pensamientos y no mis pensamientos. Permite, Señor, que este cuerpo tuyo crezca de manera poderosa, que crezca, Señor, en fe, en santidad, que crezca, Señor, en obras, que crezca, Señor, en autoridad, que crezca, Padre mío, en fe, en tenacidad, en sabiduría, en entendimiento, en permanencia, en fidelidad. Porque, Señor, no depende del lugar donde vayamos, sino depende de ti. Y si tú prometes que nos va a ir bien y que tu presencia, Señor, ha de ir con nosotros, es más que suficiente. Si tu presencia ha de ir con nosotros, con eso basta. Si tú, Espíritu Santo, has de morar con cada uno de nosotros, ¿qué más podemos pedir? Que tu arca, Señor, vaya delante de nosotros. Señor, vamos a retirar la iglesia y los utensilios que hoy tenemos. Pero sé, Señor, que es un movimiento que tú ya tenías planeado. Que cuando estemos trasladando, Señor, las cosas, que tu gloria, Señor, nos siga cubriendo. Que cuando lleguemos a ese lugar, Señor, quede santificado por tu presencia. Y que cada servicio y cada culto que hagamos delante de ti sea de tu agrado. Enséñanos, Señor, a ser de tu agrado. De la misma forma, Señor, te pido que cada uno de nosotros podamos amarte. No por palabras, sino con hechos. Que podamos vivir tu palabra, obedecerla, para que tú, Señor, Espíritu Santo, permanezcas con cada uno de nosotros. Y aún llénanos cada día más de ti. Llénanos, Padre nuestro, a cada uno de nosotros. Que ese fuego que vio Moisés, que estaba en la zarza y que se acercó porque la zarza no se quemaba, que ese mismo fuego, Señor, sea con cada uno de nosotros. Que así como en el día de Pentecostés lenguas de fuego se posaron sobre cada uno, se pose tu gloria sobre cada uno de nosotros. Y que en esta nueva dimensión, Señor, que tú nos quieres trasladar, para enseñarnos más cosas, para mostrarnos más cosas, para sorprendernos más, para mirar, Señor, tu gloria y tu esplendor. Señor,
que podamos tener los ojos bien abiertos para apreciarlo. Bendigo a tu iglesia, Padre eterno. La bendigo con todo mi corazón. La bendigo, Señor, porque es una iglesia obediente. Es una iglesia que te ama. Es una iglesia, Señor, que ha sido fiel. Yo la bendigo en el nombre de Jesús. Pero tú también bendícela, Padre eterno, hasta que sobre y abunde. Y que a partir, Señor, de hoy podamos ver cosas mayores que las que aún vivieron tus apóstoles del Cordero. Que podamos ver cosas extraordinarias, Padre de misericordia. Porque sé que en poco tiempo hemos de ser más. Y no para que nos jactemos o para que nos enorgullezcamos en nuestro corazón, sino para darte la gloria y la honra y decir: ahí está Dios, aquel que hizo los cielos y la tierra, porque los demás no son dioses, son ídolos, pero tú, Señor, sí eres verdadero. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Entonemos este canto. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Déjame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame, llévame al lugar santísimo. Tócame, Señor, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame, llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, Señor, tócame, límpiame, heme aquí. Una vez más, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, gracias por este tiempo. Hoy es nuestro último servicio aquí, pero no nuestro último servicio delante de ti, Señor. Gracias por todo lo que hemos aprendido y todo lo que has hecho por nosotros. Señor, que a partir de la próxima semana, si tú nos das la vida y la salud, que ese lugar, Señor, pueda ser el inicio de grandes cosas y del inicio de lo que seguirás haciendo, Señor, hasta la eternidad y hasta la eternidad. Hoy, Señor, yo te suplico que traslades tu gloria a ese lugar,
pero que también, Señor, podamos nosotros ser hombres y mujeres sacerdotes del Dios Altísimo, para que tu presencia vaya con nosotros, con cada uno de nosotros, a donde quiera que vayamos, a donde quiera, Señor, que hagamos nuestras actividades, porque tú, Señor, quieres un real sacerdocio. Gente, Señor, que comprenda que valemos la sangre de Cristo. Gente que por revelación comprenda que hemos sido apartados a precio de sangre. Que tú, Señor, tienes cuidado de cada uno de nosotros y que nos cuidas como la pupila de tus ojos. Gracias. Gracias, amado Dios. Gracias. Terminamos nuestro servicio. Que la paz de Dios vaya con cada uno de ustedes. Y dele ofrenda de palmas al Rey por todo lo que hemos visto. Por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Gracias, Dios. Gracias, amado eterno. Príncipe de paz, Emmanuel. Gracias. Gracias, Señor, por tantos milagros. Pero tú seguirás siendo el mismo. Gracias, Señor, gracias. Tengo el corazón agradecido por todo lo que haces. Por todo lo que haces con tu pueblo. Gracias, Señor, gracias. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios.